Bien, hermanos, vamos a la palabra del Señor. Bienvenido Marcos, que vino con su familia. Llenaron todo el banco ahí de atrás. Así que bueno, sobrinos, todos bienvenidos. Sean bienvenidos. Vamos a la palabra del Señor, a Hechos. Vamos a seguir con Hechos y vamos a tratar de terminar este precioso libro que nos relata el avance de la iglesia, la historia de la iglesia, la iglesia temprana, la historia de cómo comenzó el cristianismo. El primer siglo del cristianismo está acá en Hechos. Cómo comenzó la iglesia, cómo comenzaron a reunirse, cómo los hermanos, el evangelio empezó a extenderse desde la promesa de Hechos capítulo 1, versículo 8, desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que acá ya estamos a lo último de la tierra. Ya acá hay iglesias establecidas, ya hay hermanos en distintas regiones de toda la parte alrededor del Mediterráneo, lo que nosotros hoy conocemos, regiones como Medio Oriente, Italia, las costas, todo ese sector ya está bañado, parte de África, ya hay iglesias, ya hay obras ahí. Y ahora estamos en Hechos capítulo 27 y vamos a leer todo Hechos 27. Y no creo que sea demasiado, son varios versículos, pero tranquilos, vamos a terminar horario, porque dicen, ¿cuándo vamos a terminar? 44 versículos, no importa, se pueden achicar, porque se van a dar cuenta que no solamente Lucas, que está escribiendo acá, nos va relatando con precisión y con detalle lo que va a acontecer. Así que toda la imaginación la van a tener que tener acá. Así que los que son imagineros se van a estar imaginando el barco, como la tormenta y todo lo demás. Los chicos que están escuchando tienen para escribir, dibujar un barco, una tormenta, un montón de cosas. Yo voy a dar muchas imágenes gráficas, pero lo principal acá no es qué está pasando acá en el barco, qué es un esquife, qué son las amarras, qué es la proa, qué es la popa, porque acá Lucas va a dar muchos detalles náuticos. Pero acá no estamos para aprender detalles náuticos. Acá estamos para ver al Señor. Cómo el Señor en su soberana voluntad nos rescata providencialmente de aquellas cosas que nos acontecen a lo largo de la historia, de nuestra historia, de esa historia de redención, esa historia que el Señor está escribiendo en tu vida y en mi vida, y en todo lo que va a pasar y lo que va a pasar a tu alrededor, y lo que está pasando a tu alrededor y lo que va a pasar más adelante. Nosotros acá lo tenemos en la vida de Pablo, lo que a él le va a suceder. Porque tal vez muchos piensan, y acá cuando leemos decimos, no se va a cumplir la promesa de que el Señor le dijo, Pablo, vas a testificar en Roma, vos vas a ir hasta Roma, y eso lo prometió el Señor, pero pareciera que acá ya la promesa del Señor se va a romper, no va a llegar Pablo a Roma. Acompáñenme ahí a Hechos capítulo 27, por favor, y empezamos a leer. Dice, cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, acuérdense que Pablo está preso, hay un general que lo está custodiando con otro grupo de presos, pero acá van a notar algo particular, que Lucas se pone en la historia, porque ahora él empieza a hablar en primera persona. Antes contaba la historia, ahora él está presente. Por eso dice, cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta. Y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica, otro cristiano, otro hermano cristiano. Versículo 3. Al otro día llegamos a Sidón y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre porque los vientos eran contrarios. Acá ya empiezan los problemas. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia, y hallando allí el centurión, una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Gimno, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón. Y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que llamaban Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea.
Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con prejuicio y mucha pérdida, no solo de la carga, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave y teniendo temor de dar en la citre, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a lijar. Y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante el César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. Venida la 14ª noche y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra. Y echando la sonda hallaron 20 brazas, y pasando un poco más delante volvieron a echar la sonda, hallaron 15 brazas, y temiendo dar en los escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave, y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvarnos. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comieran, diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni un solo cabello de su cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas en la nave 276. Y ya satisfechos aligeraron la nave, echando al trigo al mar. Cuando se hizo de día no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar, si pudiesen, la nave. Cortaron pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. Pero, dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave, y la proa, hincada, quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió ese intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra. Y los demás, parte en tablas, parte en cosas de la nave.
Y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Vamos a orar al Señor una vez más. Padre, te damos gracias por tu preciosa y bendita palabra. Te damos gracias, Señor, porque podemos estar frente a ella. Y también, Señor, queremos ser alimentados de tu palabra. Ayúdanos, Señor, en medio de nuestras debilidades, de nuestras flaquezas. Ayúdanos, Señor, a poder verte aquí, qué precioso que eres, cómo tus planes se cumplen en medio de adversidades, Señor. Ayúdanos a poder ver en tu palabra tu soberanía, tu gracia, tu amor, tu misericordia, Señor. Todo esto que tenemos acá, que lo podamos ver, Señor. Ayúdanos, ábrenos el entendimiento. Una vez más te lo pedimos en el glorioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. La soberanía de Dios en medio de la tormenta es el título del sermón. Y bueno, y ustedes se habrán dado cuenta el por qué, ¿no es cierto? ¿Por qué eso? Y como también se dieron cuenta, algunas canciones tenían que ver con respecto a la tormenta. Dios está en medio de la tormenta, Él en medio de las dificultades está. Y una de las cosas que Dios soberano sobre todas las circunstancias preserva a su siervo Pablo, acá lo vamos a ver, así como lo hizo en muchas veces y en muchas ocasiones. Cuando a Pablo parecía que lo iban a matar, que en la historia, en la narrativa bíblica de Lucas, parece que todo se va a terminar, siempre aparece algo providencialmente salvándolo. Cuando parece que todo se va a terminar ahí, ya listo, Pablo se le acabó el ministerio acá, el Señor una vez más aparece rescatándolo. Pero Pablo en algún momento va a llegar a su final. Pero hasta este momento Dios nos enseña que no es el momento. El momento de partir de cada uno de nosotros será cuando Dios lo decida, cuando Él lo decida. No cuando lo deciden los hombres, no cuando lo puedo decidir yo, sino que es cuando Él mismo lo decide. Y Pablo acá cumple también el propósito de testificar en todo lugar, porque es lo que va a hacer. En medio de esta circunstancia, el Señor le dio una promesa capítulos más atrás y le dijo: Pablo, así como testificaste de mí en Jerusalén, yo te voy a llevar a Roma, a la capital del imperio, a la capital del imperio del mundo casi de Roma, para que testifiques ahí, para que seas un testigo ahí. Ahora él tenía que llegar a ese lugar porque Dios se lo prometió. Y Dios no es hombre para mentir. Yo puedo programar un viaje y cancelarlo. Cada uno de nosotros podemos programar algo y cancelarlo por distintas circunstancias. Y nos sentimos que tal vez nos han fallado o yo he fallado a alguien. Pero Dios no es así. Dios sí promete y dice: te voy a llevar a un lado, Él lo va a hacer. Si el Señor te salvó y te rescató y te va a llevar al cielo, ¿qué va a hacer Él? Tranquilo, vaya a llegar al cielo. Vas a llegar al cielo, pero las tormentas hay que pasarlas. Y tal vez con pérdidas, pero el lugar donde vas a llegar, vas a llegar. El Señor lo prometió. Y acá Pablo se lo prometió. Y nosotros vemos ahí cómo Pablo es llevado como prisionero a Roma para comparecer ante César. Acuérdese que esto ocurrió entre los años 59 y 60 después de Cristo. En el cristianismo temprano, en la iglesia ya que se estaba formando, como les decía. Y en una época del año peligrosa para navegar, porque esa época para salir con una nave era bastante arriesgado. Era peligroso navegar, no era bueno estar surcando los vientos en invierno. Te podía agarrar distintos tipos de tempestades. Pero lo que a nosotros nos interesa ver acá es que aún en cadenas, Pablo es instrumento de salvación y testimonio no solamente del Evangelio de Cristo, sino de la fe soberana del Señor. Porque él sigue confiando en el Señor, como lo hemos leído acá en parte del relato de Lucas. Él en medio de la tempestad, en medio de las dificultades, él sigue confiando en el Señor, porque Él es el que prometió. Ahora, ¿cómo revela este relato la soberanía de Dios y a su vez el liderazgo de Pablo en medio del sufrimiento y de la adversidad? ¿Qué me enseña a mí o qué te enseña a vos en tu caminar como cristiano? O tal vez no sos cristiano y estás caminando bajo tus propias condiciones y bajo tu propio gobierno. Pero ¿qué me enseña a mí, siendo un hijo de Dios, que en medio de las dificultades y de las tormentas que van a venir inevitablemente, cómo confiamos en el propósito y la soberanía del Señor? ¿Cómo me ayuda esto a pensar? ¿Qué enseña este pasaje sobre la providencia divina y la confianza en las promesas de Dios, aún en circunstancias extremas,
Dios nos puede llevar a circunstancias extremas, aún para que nuestra fe sea probada, aún para ver si nosotros estamos creyendo en el Señor. Y Dios lo va a hacer y lo tiene que hacer. No nos olvidemos, mis amados hermanos, que la confianza nuestra no está puesta en este mundo. En este mundo nosotros lo estamos transitando, lo estamos caminando como peregrinos y extranjeros. Pero el Señor nos dice claramente, en este mundo no la van a pasar bien. En este mundo van a tener aflicción. Pero nos da una promesa y dice, confiad, yo he vencido al mundo. Entonces el Señor nos dice, el viaje va a ser turbulento, va a haber problemas, pero yo estoy en medio. Yo estoy ahí, yo estoy en ese lugar. Y el bosquejo de acá es largo en estos 44 versículos, pero es bastante sencillo, porque lo primero que vemos ahí es una tormenta, que básicamente está entre los versículos 1 y 20. Relata toda la tormenta, detalle por detalle. Pero lo que nosotros vemos acá y sacamos de acá es que la tormenta no toma por sorpresa a Dios. Puede tomar por sorpresa a los hombres, pero a Dios nunca lo va a tomar por sorpresa. La circunstancia que tenés que atravesar, a Dios no lo toma por sorpresa. A mí sí me toma por sorpresa. Me está pasando esto. ¿Por qué me está pasando esto en este momento de mi vida? A Dios no lo toma por sorpresa. Él está al control de todo. Él sabe lo que te va a pasar. Él sabe inclusive y te ve desde la eternidad. Él ve más allá que nosotros. El segundo elemento que hay acá es de los versículos 21 al 26. Ahí también hay algo. Y es la palabra de Dios, cómo sostiene en medio del caos. Porque es lo que Pablo va a hablar ahí, es el ángel del Señor estuvo conmigo, Dios me dijo, el Señor se presentó y me dijo, y él resalta lo que dice la palabra de Dios. En medio de cuando se pierde toda esperanza, la palabra de Dios es la que nos sostiene en medio del caos. Y los últimos versículos del 27 al 44 vemos la fidelidad de Dios en el naufragio. Porque está en el último versículo 44. Todos llegaron a salvo. Porque el Señor le había dicho a Pablo, nadie se va a morir, nadie va a morir. Todos van a llegar a salvo. Entonces, veamos el primer enunciado acá, cómo la tormenta no toma por sorpresa a Dios. Comencemos entonces ahí, el inicio del viaje. Hay una advertencia ignorada. El viaje parece que comienza bien. Están los preparativos, hay una pequeña nave que le pone ahí el nombre, pero es el nombre de una nave que era comercial pequeña, una nave adramitena, dice el versículo 2. Pero lo que vemos que ahí está todo bien, va todo bien. Ya Lucas está junto con Pablo, él siempre ahí estuvo relatando lo que a Pablo le acontecía. ¿Se acuerdan que Hechos y el Evangelio de Lucas fue escrito para un hombre en el cual quería saber más acerca del Señor, un tal Teófilo? Entonces Lucas acá le está relatando lo que Dios hizo en la historia de la iglesia desde que Jesucristo nació en Belén de Judea hasta las primeras épocas de la iglesia temprana. Lucas lo que hace es relatarle a este hombre todo lo que el Señor está haciendo, todo lo que el Señor está haciendo. Entonces le dice que ahora estaba él junto con Pablo en la nave, pero también ahí un buen discípulo, Aristarco. Pero ahí va todo bien la narrativa, ahí va todo bien cómo se va preparando todo. Pero después surge el versículo 4, dice que empiezan a navegar. Bueno, dice que a Pablo, ahí cuando dice que Julio, el centurión de la compañía Augusta, lo deja Pablo charlar o reunirse con algunos hombres ahí en la isla y lo trataba bastante bien, porque el versículo 3 dice que lo trató humanamente a Pablo y le permitió que fuese a esa isla donde estaban para estar con sus amigos cristianos. Cuando dice que lo trató humanamente, quiere decir que lo trató bien. O sea, miren, Julio tiene aprecio por Pablo. Tiene un aprecio. Él no sabemos si es cristiano o no, pero tiene el favor de Pablo o hacia Pablo. Y noten que después de ahí, ahora sí, versículo 4 dice, se hacen a la vela desde allí, navegan a sotavento de Chipre porque los vientos eran contrarios. Varias veces aparece esta palabra sotavento. ¿Qué quiere decir? Contraviento. Van en contraviento. Entonces acá empieza a complicarse. Vamos en contraviento. La navegación no va a ser muy buena, ya lo sabemos. Entonces, nosotros tenemos que ver que
aunque las circunstancias tal vez sean adversas, Dios está al control de todas las cosas. Lo tenemos que no solamente saber, sino que también creer. Dice nuestra preciosa confesión de fe, en el capítulo 5, párrafo 1, dice: Dios, el buen creador de todas las cosas, en su infinito poder y sabiduría, sostiene, dirige, dispone, gobierna a todas las criaturas y todas las cosas. Quiere decir que Dios está encima de todas las cosas, aún de las malas decisiones que otros puedan tomar, aún de la confianza que el hombre pueda llegar a tener de sí mismo. Dios gobierna sobre todas las cosas. Nunca el hombre se puede poner encima de Dios, nunca. Él es el Señor, Él es el soberano, Él es el Rey. Y Él va a hacer lo que sus designios han dicho que tenía que hacerse. Noten acá que hay una gran determinación. Nosotros tenemos verbos importantes ahí, como que los hombres están tomando esta iniciativa. Cuando dice determinaron, zarpamos, o sea, ellos se dispusieron a hacer eso. Determinamos a hacer esto, nos pusimos a hacer esto, porque ya había una gran determinación. Ni siquiera consultaron a Dios, ni siquiera oraron, ni siquiera dijeron, ¿será bueno? Aun cuando escuchan el consejo de Pablo, que como un hombre que tal vez no le dieron importancia, ¿vos qué vas a saber? Dedícate a la iglesia, a plantar obras. ¿Qué sabes de embarcación? ¿Qué sabes de navegación? ¿Qué sabes de barcos? Acá yo tengo a los más capos. Ahora, noten que Julio, ¿por qué creía más en la destreza de los pilotos? Porque cambian de nave. Noten que ahí dice, versículo 6, y hallando el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. ¿Por qué? Porque posiblemente, como veía que iban contra viento, llegaron a ese puerto y vieron una nave que era una nave oficial del Imperio Romano. La nave alejandrina no solamente era más grande en porte, sino que era como un barco cerealero. ¿Vieron los cerealeros nuestros? Obviamente un poco más chicos, ahora son gigantes, pero más o menos un porte gigante, que llevaban el cereal de Egipto a la capital de Roma. Tenía que ser una nave fuerte, una nave segura. Entonces Julio dijo, nos embarcamos en esta nave y ni Dios la va a hundir. Veamos si Dios no la va a hundir. Pero él confió. Por eso dice en el versículo 11, pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo le decía. Noten que no hay una consulta previa, si será bueno hacerlo o no. Ellos confían en su propia fuerza. Pablo aconseja no seguir, pero el centurión confía más en el piloto. Cuando dice ahí, Pablo le aconsejaba, este es un verbo continuo, insistentemente. Julio, mirá que la vamos a pasar mal. Julio, mirá que vamos a tener problemas. O centurión, no sé si lo tuteaba, ¿no? Señor, centurión, la vamos a pasar mal. La cosa que le aconsejaba, le estaba diciendo eso, pero no quería escuchar. Y muchas veces, hermanos, yo creo que acá hay una aplicación. A veces el consejo espiritual es desoído por intereses humanos. A mí solamente me importa llegar a tal lugar. Me importa llegar con ustedes, con todos los prisioneros a buen puerto. Era lo que le interesaba a Julio, al centurión y a los soldados que estaban con él. A veces desatender el consejo, un buen consejo, cuando te aconsejan, cuando te crees que te la sabes toda, ¿no? Porque acá este centurión sabía no solamente algo de navegación, sino que era el que comandaba la nave también, porque al ser una nave oficial, él tenía un poder oficial. Él decía, paramos el barco, seguimos el barco. Y le decía al capitán lo que tenía que hacer. Por eso él daba más crédito al capitán. No porque el capitán sea mayor, sino porque él decía, yo confío en tu pericia, yo confío en esto. Y desatiende el consejo que Pablo le dice. Dios sigue gobernando todo, aun cuando nuestras circunstancias parecen estar en manos de otros. El plan soberano de Dios sigue vigente. Va a seguir vigente. Pablo no dice acá que tenía temor de no llegar a Roma, sino que él tenía temor de lo que inevitablemente iba a pasar. Iba a ser en prejuicio. Pero noten que el Señor está orquestando todo.
No nos tenemos que olvidar y recordemos, no todos los caminos parecen lógicos a los hombres cuando son seguros. Este camino es seguro, cuidado, tal vez no es el más seguro. Este camino que voy por acá, a mí me parece bien, cuidado. Sería mejor que le consultes a Dios, sería mejor que escuches el consejo de otros. Como dice Proverbios, en la multitud de consejeros se hace la guerra o está la sabiduría. Pero también, como dice Proverbios capítulo 14, versículo 12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Cuidado, preguntemos, que podamos ser aconsejados. Ahora Pablo, con todos los demás, vemos que siguen el viaje hacia Roma, pero el viaje empieza difícil. Y se desata la tormenta, versículo 13. Noten que ahí, inesperadamente, el versículo 13 dice, y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban para navegar, levaron anclas e iban costeando Creta. No están tan seguros, porque lo que están haciendo es ir, por las dudas, vayamos mirando la costa, no sea cosa que este gran barco en algún momento se vaya. Es como cuando tanteamos la profundidad de un arroyo o algo, vamos por el borde, no sabemos qué va a pasar, no sabemos si hay un pozo, pero nos vamos agarrando. Es lo que estaban haciendo. Pero noten acá, pero no mucho después, versículo 14, dio contra la nave un viento huracanado. Esto es algo de repente, esto es algo que viene de golpe, se levantó. Y noten que después ahora va a empezar a usar distintos verbos de la seguridad que tenía, que zarpamos, hicimos esto, ahora todos los verbos van a ser, se levantó, fuimos arrastrados, perdimos toda esperanza. Ya no hay más seguridad en sí mismo, ya no hay más seguridad en el hombre, ahora están a la deriva, están a la deriva. Noten que dice el versículo 15, y siendo arrebatada la nave, y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Ahora, ¿Pablo estaba desobedeciendo a Dios? No, él estaba en la voluntad del Señor. Él estaba en la voluntad del Señor. Cuando se levanta esta tormenta y Pablo está ahí, no solo Pablo, está Lucas, está Aristarco, otro colaborador de Pablo, son hermanos, son cristianos. ¿Por qué se está desatando esa tormenta cuando ellos quieren estar bajo la voluntad de Dios? Lo que esto nos enseña es que aunque estemos en la voluntad de Dios, la tormenta va a estar, los problemas van a estar. Aunque estés bajo la voluntad del Señor, los problemas van a venir, las circunstancias difíciles las vas a tener que atravesar, no vas a zafar, van a venir. Pablo acá la tenía que pasar. No toda dificultad significa que estamos fuera de la voluntad de Dios. Acá hay como un contraste también de la furiosa tempestad que se levanta. ¿Y se acuerdan ustedes de Jonás? Se levantó la tempestad, ¿pero por qué? Porque Jonás estaba en la nave. Él estaba huyendo de Dios. Y cuando echaron suertes, cayó sobre Jonás. Y dijeron, tírenme y se va a calmar la tempestad. Y fue así. Acá no hay que tirar a nadie. Acá Pablo estaba en la voluntad del Señor. Acá esto era providencialmente desatado por el Señor. Yo me acuerdo en un avión en turbulencia. Algunos se ha subido a un avión y ha pasado turbulencia. Yo sé que algunos sí. Cuando me tocó el año pasado venir de Colombia a Argentina, vinimos en un avión más chico. Y los aviones chicos se sienten las turbulencias. Y de la parte donde salimos de Bogotá hay que atravesar montañas donde hay correntadas de viento. Y hermanos, ese avión se sacudió y uno se agarra fuerte y escucha el griterío de todos. Ahí todos se acuerdan de Dios, ¿eh? Hasta el compañero mío se acordó de Dios, después le prediqué y me dijo que era ateo. Bueno, pero recién le dijiste, Dios mío, Dios mío. Uno dice, Señor, yo sé que el piloto no se quiere caer, quiere ver a su familia. Así que va a usar toda la pericia, pero estoy en tus manos. Lo que pase, Señor, está bien.
hasta aquí me has acompañado, ahora tal vez llegaré a buen puerto, llegaré al lugar donde vos me prometiste que yo voy a llegar. Pero esos momentos están, esos momentos difíciles están. Pero noten cómo la palabra de Dios sostiene en medio del caos. Cuando se pierde, se deja llevar a la deriva y van por los vientos, ya se arriaron las velas, se quedaron a la deriva, quieren bajar el esquife, que es un barco en el cual se suben para quedar a salvo, no, lo suben, pero no lo pueden volver a tirar a la mar. Pero a su vez noten que, versículo 19, pasan 3 días, al tercer día empiezan a arrojar los aparejos de la nave, no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Para un marinero perder su brújula es lo peor que puede pasar. No tenés dirección, no sabes dónde estás, no sabes dónde ir y tenés un barco ya casi destruido. Y ahí Pablo y Lucas dice, perdimos toda esperanza. Note que Lucas incluye. Él no dice, perdieron toda esperanza. Estos incrédulos, estos que no confían en el Señor. Yo que confío en el Señor, que creo en las promesas del Señor, me mantuve firme. No. Dice, perdimos, yo también, perdimos toda esperanza de salvarnos. Pero noten ahí, cuando dice, entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie, en medio de ellos dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este prejuicio y pérdida. ¿Por qué está haciendo esto Pablo? ¿Está metiendo más sal a la herida? Diciendo, ves, yo te dije que te iba a pasar esto, No, él lo que está haciendo es traer a memoria de lo que él le dijo al capitán, de lo que le dijo a los que estaban encargados del barco, lo que podía llegar a pasar. Y lo que yo dije, no me hicieron caso. Yo lo dije, pero no me hicieron caso. Pero no está él queriendo levantarse, sino que lo que está haciendo es llamar la atención. Porque lo más importante viene ahora, cuando él dice, porque esta noche, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. ¿Quién es este para decir, estamos tirando todas las cosas, tiramos el cargamento, estamos tirando comida, la nave ya está inservible, no sabemos a dónde ir, vamos a morir irremediablemente? Pero Pablo dice, no, solamente va a haber pérdidas materiales. Pero ahora no es la palabra de Pablo. Noten que dice, versículo 25, versículo 22. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, tengan buen ánimo. Pero noten que el versículo 25 dice, oh varones, otra vez, tened buen ánimo. Y acá está el por qué tenía buen ánimo Pablo. Porque yo confío en Dios. En medio de las circunstancias adversas, en medio de la tormenta, en medio del caos, en medio que cuando parece que no tenés esperanza de vida, en el único que podés confiar es en Dios. Porque su promesa sigue intacta. Su pacto con nosotros sigue intacto. Él dijo que lo va a hacer, lo va a cumplir, lo prometió, lo va a cumplir y lo va a hacer. No podemos dudar de eso. No podemos dudar de eso. Y lo que me trae buen ánimo a mí es saber que yo confío en Dios. Lo que te va a traer ánimo a tu vida en medio de las distintas circunstancias de tu vida, en medio de las distintas tormentas de tu vida, es que vos estás confiando en el Señor. Y ese es el ánimo. Si vos mirás a tu alrededor, te vas a desanimar. No tenés brújula, no hay cielo, no hay estrella, no hay sol, no hay nada para guiarte, nada. Mirás alrededor. Pero si vos mirás la palabra del Señor, mirás lo que el Señor te dice, hacia dónde Él te va a llevar, y Él te va a hacer llegar hacia Él, que tu vida está en sus manos y no tenés en nada que preocupar. Y que nosotros esperamos llegar a un mejor lugar, no en esta tierra. Mi esperanza no está acá, está en un mejor lugar. El Señor lo que me está diciendo es, tened buen ánimo,
porque yo estoy ahí con vos. Tened buen ánimo, porque esto no hace que pierdas la gracia ni la salvación. No lo hace. Vas a llegar al lugar donde yo te digo que vas a llegar. Dice ahí, me ha dicho un ángel de Dios a quien pertenezco y a quien sirvo, dice Pablo. Noten que acá hay un sentido de dos cosas, lealtad y pertenencia. Lealtad y pertenencia. ¿Quién es tu Dios? ¿Vos crees que tu Dios es leal a lo que Él te llamó? Ahora, yo pregunto, ¿vos y yo somos leales al Señor? ¿Somos leales a Él? ¿Le creemos a Él? ¿O dudamos de sus promesas? ¿O dudamos de que Él me está haciendo atravesar esto porque no me quiere? ¿Me está haciendo atravesar esto porque quiere verme sufrir el Señor? No solamente le debemos una lealtad a nuestro Señor, porque Él quiere lo mejor para nosotros. Y Él sabe lo que es lo mejor para nosotros en medio de todas las circunstancias. Pero a su vez, tenemos que tener un sentido de pertenencia. Cuando Pablo dice, al cual yo sirvo y confío, Él es mi Dios. Él no me va a dejar. Él va a cumplir su promesa. Él me lo prometió. Yo tengo que llegar a Roma. Ese es el lugar. Él lo dijo y lo va a cumplir y lo va a hacer. Entonces, lealtad y confianza o pertenencia. ¿Creemos a Dios? Bueno, tenemos que creer a Dios y a su palabra. Noten el versículo 26. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. Noten que este es un propósito soberano de Dios también. Es necesario, está diciendo Pablo, que encallemos. Es necesario que demos en algún lugar. O sea, la pérdida la vas a tener. Se va a romper la nave, le está diciendo acá. Vamos a tener pérdidas materiales. No sé qué va a pasar cuando la nave encalle, porque seguramente se va a romper, pero es necesario eso. Es necesario. La fe descansa en la palabra del Señor, no en lo que nosotros podamos ver a nuestro alrededor, no en las circunstancias. Dios le habla ahí a Pablo a través de un ángel, y es la reafirmación de su propósito también, en el cual establece su pacto. ¿Se acuerdan en el Antiguo Testamento cuando van pasando ciertas circunstancias? Momentos difíciles cuando se va persiguiendo a los hombres de Dios. Cuando parece que David puede llegar a ser destruido, pero el Señor lo protege. Cuando parece que a José se le acabó toda esperanza, el Señor lo lleva para libertar al pueblo de Dios. Cuando el pueblo de Dios pasa hambre, ya tiene a alguien de su pueblo gobernando para darle comida. Todo eso es a lo largo de la narrativa bíblica. Y ese es el plan del Señor. Ahora estamos dentro del plan del Señor. El Señor, Él prometió que nosotros vamos a llegar a la Canaán celestial si somos sus hijos. ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? Tribulación, angustia, hambre, desnudez, espada. No nos puede separar nada. Nada te va a poder separar del amor de Dios. En medio de las circunstancias adversas, el amor de Dios sigue firme. Nunca dudes de su amor. Nunca dudes de que Él dejó de estar a tu lado. Él siempre está a tu lado. Él siempre va a estar, porque Él lo prometió. Y la providencia no elimina el sufrimiento. Claramente acá lo vemos. La providencia no elimina el sufrimiento, pero lo que hace es asegurar el cumplimiento del propósito de Él. No te está diciendo, ahora sos cristiano, ahora la vas a pasar bomba, la vas a pasar genial. No, no. Va a venir el sufrimiento, va a venir los problemas, las aflicciones, las pruebas, las enfermedades, las crisis, las pérdidas. Van a venir, pero tenés que confiar que el Señor está ahí a tu lado y que cada cosa pasa dado a su divino propósito. Porque Él es el que gobierna todas las cosas. Y porque también Él nos ama. A veces pensamos, ¿se calmará esto en algún momento? ¿No pensaste a veces? ¿Estás pasando una dolencia? ¿Cuándo va a terminar esto? ¿Cuándo va a terminar?
¿Cuándo va a terminar? Ellos pensarían, esta tempestad, este viento, ¿cuándo va a terminar? Todos nosotros creo que pasamos ese viento fuerte de aquel 2024, ¿no es cierto? Nosotros estábamos con mi esposa, mi hija en el auto y saben que orábamos y ¿cuándo parará esto? ¿Cuándo terminará? Y pasa eso en nuestra vida cristiana. A veces pasa eso. No necesitamos entender el porqué de la tormenta, sino en quién confiamos durante ella. No busques el porqué de la tormenta. Busca en quién estás confiando en medio de la tormenta. En el Dios que es fiel, la fe en la promesa de Dios sostiene al creyente en la prueba, aunque el entorno sea adverso. La palabra revela su propósito, no. La palabra revela su propósito, no lo que nosotros tal vez pensamos o nuestras emociones, ¿no? Y cuando todo nos va mal, ya no creemos en el Señor o dudamos de la fidelidad del Señor. No, la palabra revela sus propósitos y yo me tengo que someter a la palabra del Señor, mis emociones a la palabra del Señor. Señor, no lo entiendo, confío en que vos estás detrás de todo esto. Vos sos soberano. Y noten ahí los últimos versículos, del 27 al 44, la fidelidad de Dios en el naufragio. Bueno, en la narrativa van a encontrar muchos entonces y pero, que ahí van haciendo algunos cambios, ¿no? Entonces dice, pero, y después sigue y dice, entonces, pero, y siempre va así, nos va llevando el relato. Noten el entonces que aparece en el versículo 30. Entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife al mar aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvarnos. ¿Qué quería decir? Que si se tiran ahora, se van a ahogar. Porque Pablo estaba pensando claramente. Pablo dice, está viendo, no comen, pasamos un estrés tremendo, creíamos que íbamos a morir todos, cobran buen ánimo, comen un poco. Él le dice lo que dijo la palabra del Señor, nadie se va a perder. Pero ahora, noten lo que le vuelve a repetir Pablo. Pero Pablo, entonces los soldados, cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comieran diciendo, este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayuna sin comer nada. Por tanto os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aún un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Otra vez recordándole la promesa de lo que Dios dijo. Nadie se va a perder, Pablo, decirles eso. Sabe esto, nadie en la nave se va a perder. Ahora Pablo utiliza un modismo que es como un dicho popular para tener confianza. Vos estate tan seguro que ni un cabello de tu cabeza se va a perder. Eso era un modismo popular, era algo que se decía normalmente. Y Pablo lo utiliza acá para decir, pasa esto, miren, yo les estoy asegurando esto, ni un cabello de la cabeza se les va a perder. Dios está al control de todas las cosas. Dios está al control de todo. Entonces ellos tienen que estar confiando en el Señor. Ahora, ¿por qué les insistía en la salud? Porque es importante nuestra salud. ¿Qué tenían que hacer ellos? ¿Qué iba a pasar? Si la nave encalla, ¿qué había que hacer? Nadar. Y si no tenés fuerza, ¿cómo vas a nadar? Te vas a ahogar. Entonces Pablo dijo, coman para que tengan fuerza. Porque de los 276 que estamos acá, todos van a sobrevivir. Todos van a sobrevivir. Pero hay que ocuparse. Noten cómo esto viene de la mano. Uno dice, no, yo creo en el Señor. Tengo un problema, no voy al médico. El Señor me va a sanar. Yo creo en el Señor, creo que Dios me puede sanar. Pero lo mejor es que vayas al médico. El Señor puso médicos. El Señor permitió que hombres estudiasen el cuerpo humano para ayudarnos a nosotros a poder estar bien de salud. Y eso es importante para la vida del cristiano también. Entonces yo estoy con la fe en el Señor y también estoy poniéndome en las manos del Señor y decir, Señor, yo creo que este hombre lo estás guiando para que yo pueda andar bien de salud. Y Pablo está cuidando su salud. Por eso dice acá eso. Él cuidaba su salud.
Y es algo que no tenemos que perder de vista tampoco en una aplicación así sobre todo esto que está pasando. Pero Pablo, noten acá, si se dieron cuenta, Pablo actúa ahí con mucho liderazgo y un liderazgo práctico, porque no solamente eso, ahora se pone y él ora, da el ánimo, reparte el pan. Note que 2 veces dice en el versículo 25 y 34, tened buen ánimo, tened buen ánimo. Y eso es lo que hace el cristiano, anima. En medio de las circunstancias adversas, anima. No tiramos todo abajo. No, todo, como decimos, negativo. Las cosas van a venir, mire, va a pasar las cosas. Pero lo que hacemos es alentar. Es tratar de estar pensando, ¿cómo aliento en esta situación? Ni un cabello de la cabeza de ninguno perecerá. Y es la promesa divina. Noten ahí el versículo 27. Y por lo menos hasta el 38, porque una de las cosas que en los versículos más adelante, y ahí ya los empezamos a leer, cuando ellos son llevados por la nave al mar, todavía están arriba de la nave, ahora, versículo 37, y éramos todas las personas en la nave 276, ya satisfechos, aligeraron la nave echando el trigo al mar. ¿Se acuerdan por qué le dije que era la nave alejandrina? Buscaban trigo de Egipto para llegarlo a Roma, porque Roma se abastecía del cereal de Egipto. Ahora el César no iba a poder tomar sus cereales con leche porque ese barco ya está, se perdió el cargamento, lo tiraron. Era muy valioso, pero ellos dijeron, vamos a tener que tirarlo porque no vamos a salir de acá, para aligerar la nave y llegar lo mejor a la costa. No te aferres en las cosas, no nos aferremos, yo también me dijo, no nos aferremos a las cosas materiales. Tenemos que tener cuidado también. A veces no queremos tener pérdida material en medio de circunstancias difíciles. Cuando nos pasó todo esto de otro acontecimiento, no solamente el viento, la inundación, cuántas cosas se dañaron, ¿no? Y nos aferramos. Y ese mueblecito que se mojó, que tanto quería. O ese libro que no me di cuenta, estaba abajo de la cama y ahí, y lo perdí. Y me aferro y lloro y me angustio por cosas materiales. El Señor está al control. Noten que acá es una fe activa en medio de todo el peligro. Pablo anima, da instrucciones prácticas, toman alimento. Noten que hace algo que da gracias por el pan. Lo que está haciendo ahí, él está haciendo un testimonio y un testigo de la gracia del Señor, del amor del Señor y de la fidelidad del Señor con su boca a todos los que están adentro del barco. Porque él toma el pan, lo da gracias y reconoce que el Señor es hasta acá el que le está proveyendo. Lo poco que tienen, con lo poco que se quedaron, con todo el hambre que tienen, el Señor le está proveyendo. Él es un testigo fiel. Donde sea que sea la circunstancia, Pablo siempre fue un testigo fiel. Fue un testigo fiel. Exhortaba, noten ahí, nuevamente aparece el liderazgo, pastoral también puede ser. Y Pablo mezcla fe y acción, ora, anima, da instrucciones prácticas, les dice que ninguna vida se va a perder, todos llegan a salvo. Noten el pacto de Dios con Pablo de que llegaría a Roma, se cumple, porque ¿qué es lo que sucede ahí? Parece que se va a perder, parece. ¿A dónde? En otro entonces. Versículo 42. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Que un prisionero se te escape siendo un soldado romano, te iban a pasar 2 cosas. No sé cuál era peor. Una, que te mataban. Esa es una. Pero la otra es que vivas con la ofensa de por vida, siendo un traidor a la nación, siendo un inservible, siendo alguien que no servís para nada, y te denigraban porque eras un desertor, y te hacían figurar de que vos seas un desertor para que nadie te tenga lástima. ¿Traicionaste a quién? Al César. Acuérdense que en ese entonces el César, el emperador, era casi como un dios. Los romanos lo elevaron a eso, como a un dios. Traicionaste a Roma y al César. Entonces, ¿qué había que hacer? Si un soldado se escapaba, iba a pasar esto. ¿Y qué tenían que hacer? Matarlos.
matarlos. Ellos estaban siguiendo el código en el cual fueron enseñados. Pero noten acá qué sucede. Pero, versículo 43, el centurión, ¿quién? Julio, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra. Y los demás parten tablas, parten cosas de la nave. Tenía precio por uno solo. Claro, si matan a uno, tienen que matar a todos. Pablo no puede zafar, ¿no? Y a veces esto me hace preguntar, ¿no? Y no digo para que ustedes se agranden ni yo me agrande. No, yo no me puedo agrandar más. Soy petizo ya. ¿Cuántas veces en circunstancias que nos han pasado a nosotros, Dios protegiéndonos, no ha protegido a nuestra familia que son inconversos? No ha protegido a un esposo tuyo que es inconverso, a un hijo tuyo que es inconverso, solamente porque el Señor tiene complacencia de vos y de tu casa. Solamente por eso. Acá los otros no eran cristianos, eran presos. Algunos habían violado, algunos habían matado niños, había de todo acá, todo tipo de presos. No se merecían vivir. Sin embargo, el Señor en su providencia les dice, ustedes todavía van a vivir. Porque Él es el Señor. Él es el que quiere. El que quiere dar vida, le da vida. Y al que quiere no darle más vida, no le da más vida. Todas las almas a mí me pertenecen, dice el Señor. Y acá se estaban salvando los 276, porque Dios cumple su promesa. Dijo, nadie se va a morir el día de hoy. ¿Y cómo llegan? Versículo 44. Todos se salvaron saliendo a tierra. Lucas lo deja bien en claro eso. De los 276, de los que tomaron la nave alejandrina hasta que llegaron a tierra, todos se salvaron. Se cumple la palabra del Señor. Se cumple la promesa del Señor. Dios no le prometió a Pablo un viaje fácil, pero sí un destino seguro. Todos fueron salvos. Dios cumple lo que promete. Su soberanía también preserva vida. Siempre fue de esa manera en todos los pactos. El plan de Dios siempre se cumple, incluso a través de medios difíciles. Eso lo vimos acá. Pero este capítulo no es solo una historia de navegación, como les decía, o marítima, de que vemos todos esos pormenores. Dios está guiando a su iglesia en medio de un mundo que no la escucha. Dios está guiando a su iglesia en un propósito soberano y eterno, que Él dijo que las puertas del Hades no prevalecerían contra ella, que Él iba a sostener su iglesia hasta el momento que Él venga a buscarla. ¿En medio de qué? De todas las tempestades de este mundo, de todas las tormentas de este mundo, de todo el caos de este mundo, el Señor preserva a su iglesia. ¿Pero qué es lo que sucede? No nos escuchan. Muchas veces no nos escuchan, como pasó acá. Y no pretendamos que nos escuchen. Solo que tenemos que hacer: hablar, predicar, alentar, animar, exhortar a que los hombres pongan su mirada en Dios, no en sí mismo. Porque cuando ponen su mirada en sí mismo, tienen problemas. Si hoy tu confianza está puesta en vos mismo, lo más probable es que naufragues, te ahogues y te mueras. Si tenés tu confianza puesta en el Señor, lo más probable es que venga la tempestad, que puedas llegar a naufragar, pero que el Señor te mantiene con vida hasta llevarte con Él. Y eso es lo que yo tengo que pensar. Como Pablo en el barco, somos llamados a ser testigos firmes, valientes, confiados en la soberanía de Dios, aun cuando todo a nuestro alrededor parece desmoronarse. Y los creyentes confiamos en la providencia de Dios. Aprendamos del apóstol Pablo. Aprendamos del apóstol Pablo en este naufragio. El barco puede quebrarse, pero la promesa de Dios no. Las olas pueden rugir, el viento puede aullar o se puede levantar y hasta los marineros pueden perder la esperanza, pero aquel que confía en el Altísimo no será sacudido, porque Pablo dijo, y tomemos estas palabras de Pablo: yo creo en Dios. Yo creo en Dios. Oremos. Señor, gracias.
por tu preciosa y bendita palabra que nos alienta en medio de estas historias, en esta narrativa que tenemos en la Escritura, que nos haces ver quién es el hombre y quién eres tú, Señor. Y siempre cuando miramos al hombre vemos la falla, Señor. Vemos que elegimos nuestros propios caminos, nuestros propios razonamientos y fallamos, Señor, en las cosas eternas. Pero cuando ponemos nuestra mirada en ti, Señor, nosotros sabemos que estamos seguros. Nosotros sabemos que nos guías. Ayúdanos, Señor, a seguir poniendo nuestra mirada en ti en medio de las dificultades que estamos viviendo hoy, cada uno en particular, tú sabes, Señor, pero también aquellos que todavía no han puesto esa confianza en ti, Señor. Su fe está puesta en sus propias vidas, en algo tan frágil, tan débil. Señor, permíteles que te puedan ver a ti, Señor. Permite, Señor, que en este lugar, si hay niños, grandes, adultos, hombres, mujeres, que puedan arrepentirse de sus pecados y creer en aquel que nos ha salvado, en Cristo, nuestro Salvador, aquel que estamos seguros, aquel que dijo que siempre va a estar a nuestro lado, aquel que intercede por nosotros delante tuyo, Dios. Gracias, Padre. Y gracias por animarnos una vez más. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén.